Bienvenidos al tercer tutorial del curso completo de HTML desde cero. Hoy vamos a ver qué son los atributos y cómo se trabaja con ellos. Y para practicar vamos a crear un enlace y vamos a colocar una imagen en nuestro documento. Pues nada, vamos a empezar. Como definición podríamos decir que los atributos añaden información adicional a un elemento. En este pequeño gráfico tenemos un elemento, es el elemento A. El elemento A es un enlace que requiere, para que funcione este enlace, el atributo href. Vemos cómo el atributo se compone de dos partes. La primera, el propio nombre del atributo, y a continuación un igual y unas comillas entre las que va a ir el valor del atributo. Veamos este mismo ejemplo completo. Tenemos la etiqueta A, como acabo de decir, es una etiqueta para crear un enlace. La etiqueta A tiene su apertura, el texto que contiene y el cierre. ¿Esto qué quiere decir? Que este texto, todo ello va a ser un enlace. Si vamos a esta etiqueta de apertura, vemos cómo tenemos el atributo href y después del igual y entre las comillas vemos la dirección a donde se va a dirigir. En este caso, pues a la página de Google. Así que tendríamos nombre del atributo y valor del atributo. Existen diferentes tipos de atributos y no todos valen para todos los elementos, es decir, para todas las etiquetas. Por ejemplo, si nosotros aplicamos este atributo href a un párrafo, al elemento P, no nos va a funcionar. No se puede aplicar este atributo a cualquier elemento, sino solamente a los elementos que lo acepten. Por ejemplo, el elemento A, el elemento de enlace. Sí que tenemos atributos que van a ser universales. Es decir, que vamos a poderlos aplicar a cualquier elemento del documento o a prácticamente cualquier documento del elemento, pero hay otros que van a ser específicos de unos pocos elementos. Vamos al siguiente punto. Los atributos booleanos. Si bien acabamos de ver un atributo normal, un atributo que tiene su nombre y su valor, en el caso de los booleanos no van a tener ningún valor, no hace falta que le demos ningún valor. Con los atributos booleanos vamos a tener simplemente dos opciones: que esté el atributo en sí o que no esté. Si está, aplicará las características que se apliquen a través de ese atributo en concreto, y si no está, pues el elemento no se va a ver afectado por ese atributo. En este caso tenemos un elemento button, un botón, que a través de este atributo lo que estamos haciendo es que esté desactivado. Si nosotros colocamos el elemento button sin más, vamos a tener un botón normal que va a funcionar normalmente. En este caso, al tener este atributo, se va a ver deshabilitado, con lo cual el botón aparecerá, pero no será funcional, no podrá el usuario cliquear en él. Pues nada, vista la teoría, vamos a practicar un poco con ello y vamos a hacer algún ejemplo. Pues nada, nos vamos al editor, cada uno el editor con el que esté trabajando, el que esté trabajando como yo en el editor online Phoenix, pues nada, que vaya a la dirección phcode.dev y según se abre, vemos cómo nos aparecen los proyectos donde hemos estado trabajando. Vamos a abrir el proyecto que creamos en la lección anterior, proyecto-curso, le decimos que sí, ver archivos y aquí lo tenemos. Vamos a aprovechar los elementos que ya teníamos y donde utilizamos atributos para comentarlos. En este caso este documento requirió del atributo lang. Si os acordáis, el atributo lang lo que hacía era indicar al navegador, entre otros, en qué idioma está escrito el documento. En este caso habíamos puesto el nombre del atributo que era lang y el valor que en este caso era es, del idioma español. Bien, otro atributo que también utilizamos, el atributo charset, se lo aplicamos a la etiqueta meta y en este caso lo que hacíamos era decirle a través del valor UTF-8 que el sistema de codificación era UTF-8, el sistema de codificación de todo el documento, de todos los caracteres del documento. Pues nada, vamos ahora nosotros a crear un enlace. Voy a hacerlo en la parte inferior, así que nada, me voy hacia abajo, siempre dentro del body. Recordad que lo que hacíamos era que todos los elementos que queríamos que se viesen en el navegador los metemos dentro de body para que se visualice. Pues lo que vamos a hacer va a ser añadir a continuación del último párrafo un enlace. Hemos visto cómo se creaban los enlaces. Fácil. Signo menor que, etiqueta A, así que A, espacio, y ahora sí que vamos a decirle qué atributo queremos poner. Podemos ver que en cuanto damos un espacio, colocamos un espacio por medio en la propia etiqueta, ya me empieza a dar opciones
de posibles atributos. Bien, nosotros vamos a escribir el atributo que queremos, que sería el atributo, como hemos visto, href. Empezamos a escribir, ya nos sugiere dos atributos con un texto similar y href es el que queremos. En cuanto cliqueamos en él, nos aparece el igual, las comillas, y le vamos a decir a dónde queremos que vaya este enlace. Pues en este caso voy a buscar una página de Wikipedia donde en la lección anterior busqué los textos que me hable de HTML5. Muy bien, aquí la tengo, cliqueo en ella y como quiero que ese enlace en concreto me lleve a este documento, podríamos hacer que nos llevase evidentemente a cualquier documento de nuestro propio sitio web. En este caso, para la prueba, nos va a llevar a este documento de Wikipedia. Pues nada, me pongo arriba en la URL, en la dirección, botón derecho, copiar y vuelvo al editor, me coloco entre las comillas y le digo que como valor quiero la URL, la dirección que acabo de copiar. Le doy a pegar y ahí lo ha colocado. Ya lo tenemos, ya tenemos la etiqueta A con su atributo y con su valor. Cerraría ya el elemento mayor que y entre la etiqueta de apertura y la de cierre voy a poner el texto. Pues por ejemplo le voy a poner enlace a Wikipedia. Guardo, le digo que sí, que quiero guardar los cambios en el documento y veo cómo en la previsualización ya me aparece el enlace. Ahora si me coloco encima me aparece el dedo, tiene la típica línea de cómo representa un enlace un navegador o los navegadores en general. Voy a probar a ver si me funciona, cliqueo y veo cómo me lleva perfectamente a la página de Wikipedia. Pues nada, voy a recargar para volver, digamos, a que cargue el documento que teníamos, como ahora nos ha llevado a una página externa. Iríamos aquí, los que estemos utilizando este editor, y le decimos recargar página, en este iconito. Cliqueamos y volvemos a la página. Bien, pues ya estamos aplicando, pues bueno, un atributo que es uno de los que más se utilizan. Al final un sitio web se basa en enlaces, digamos que es su sentido de ser. Con lo cual, este atributo href se está utilizando todo el tiempo cuando estamos diseñando una página web. Pues nada, vamos a practicar con otro ejemplo. Y lo que vamos a hacer va a ser colocar una imagen en el documento. Me voy a ir en este caso a los dos párrafos que habíamos hecho en el primer bloque. Me voy a colocar entre ellos y para colocar ahí una imagen voy a utilizar la etiqueta img. Así que menor que img, ya me aparece la sugerencia, espacio y nos pasa como en enlace. Si nosotros ponemos simplemente la etiqueta A de enlace y no ponemos un atributo, el navegador no va a saber a dónde llevarnos, por eso necesitamos el atributo. Pues en este caso, si yo pongo una etiqueta img, necesito un atributo para indicarle al navegador qué imagen quiero que me coloque. Pues ese atributo, en este caso, es el atributo src, que también es un atributo que se utiliza muchísimo. Pues nada, src, igual, abrimos comillas, y vamos a decirle que queremos insertar una imagen. Podemos insertar una imagen que nosotros tengamos descargada, ya veremos esto con detalle en la lección que hablemos del tema de imagen y de multimedia, pero ahora, para que sea más sencillo, me voy a ir a la propia página de Wikipedia en la que acabo de copiar el enlace y voy a ir a la imagen que tengo aquí a la derecha del logotipo de HTML, le voy a dar a botón derecho del mouse y le digo copiar dirección de imagen. Tenemos por ahí alguna otra dirección, pero nos interesa esta de aquí, copiar dirección de imagen. La copio, me vengo otra vez al editor y aquí entre las comillas le digo que quiero pegar el contenido que tengo copiado, es decir, esa dirección donde se ubica la imagen. Una vez que he hecho esto, como en el caso de la etiqueta img no es una etiqueta que tenga contenido, no tiene, como en el caso del enlace, un texto, sino que simplemente tiene la etiqueta y el atributo, es una etiqueta vacía. Como vimos BR o HR, pues igual. Así que para cerrar una etiqueta vacía, lo que hacemos es colocar la barra y el mayor que. Y ya tendríamos el elemento img, la etiqueta img, con su atributo. Voy a guardar, acordaros que podíamos hacer archivo guardar o control S, le damos a control S, y vemos cómo nos ha introducido la imagen que hemos tomado de internet. No siempre funciona, en este caso no hay problema, pero sí que es verdad que algunos sitios web, si queremos tomar su imagen y colocarla, puede que no nos deje. En ese caso probaríamos con alguna otra imagen.
Pues ahora vamos a utilizar otro atributo. Otro atributo que lo vamos a aplicar a este mismo elemento IMG, a este mismo elemento imagen. Vamos a decirle que queremos que la imagen se visualice pero con un ancho diferente, con un tamaño diferente. Entonces me voy a colocar al final de la etiqueta, pero justo antes de la barra, es decir, después de las comillas del anterior atributo, y le voy a decir que quiero utilizar el atributo width. Así que nada, escribo width igual, abro comillas, y entre las comillas le voy a decir qué ancho quiero. Este es el atributo para indicar qué ancho quiero que tenga la imagen. Pues le voy a decir que tenga un ancho de 90 píxeles. Vale, cuando le vamos a decir que algo tenga un ancho determinado como este en píxeles, ponemos el número y luego ponemos la abreviatura de píxeles, que sería px. Ahí lo tengo, ahí le estoy diciendo que quiero que tenga un ancho de 90 píxeles. Guardo y veo cómo se ha reducido la imagen a ese ancho de 90 píxeles que le he dado a través del atributo width. Pues bien, para esto sirven los atributos, para poder dar diferentes características y diferente información a los elementos que nosotros vayamos colocando en la página. Ya iremos viendo que hay más atributos, hay muchos atributos, pero realmente los que se suelen utilizar comúnmente son unos pocos. Y cuando necesitemos algún atributo especial, pues todo es googlearlo, buscarlo y utilizarlo. Y se va a aplicar pues como estamos viendo. Pues para cerrar el capítulo de hoy vamos a ver un pequeño extra que es interesante. Tanto en este editor como en otros editores nos vamos a encontrar con esta columna que vemos aquí, con esta línea en la que vemos una numeración. Como se puede entender y como se puede ver fácilmente, la numeración corresponde a las líneas que tiene el documento. Si nosotros tenemos un documento pequeñito no tenemos mucho problema, pero si tuviésemos un documento mucho más grande, que es algo común cuando uno empieza a crear páginas, hay veces que para buscar el código que nos interesa, pues bueno, tenemos que navegar entre muchas líneas. Si por ejemplo queremos hacer una anotación, un comentario a un compañero del equipo de trabajo o para nosotros mismos en otro momento poder ver una parte del código, es mucho más sencillo el decir, bueno, pues la parte del código está en la línea 322. Iremos directamente a esa línea y veremos el código que tenemos ahí. Entonces, esto es, pues bueno, una ayuda, una guía que nos va a ayudar en diferentes momentos. Si nos fijamos en la parte inferior, vemos cómo nos va a indicar en qué línea estamos. Por un lado, a la derecha del todo nos dice cuántas líneas en total estamos utilizando en el documento y por otro nos dice en qué línea estamos. Si yo, por ejemplo, me voy donde he creado el enlace y cliqueo ahí para que el cursor se coloque ahí, automáticamente me dice que estoy en la línea 16. Además, también me dice que en qué columna estoy. La columna sería, pues bueno, si vemos que en la línea tanto cada espacio como cada carácter va a ocupar un pequeño espacio, ese espacio sería la columna. De tal manera que si yo, por ejemplo, me coloco en la E de esta dirección, me indica que estoy en la columna 26. Si yo me pongo al comienzo de la línea, que estoy justo en el primer espacio, me dice que estoy en la columna 1. Esto nos ayuda a ser muy precisos cuando queramos ir o señalar una posición en concreto. Sabremos que poniendo el cursor nos va a dar esa información de qué línea está y qué columna es. Simplemente para que vayamos conociendo así poco a poco la interface de un editor de código básico. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado la lección con lo que hemos visto de los atributos, es algo fundamental en HTML y ya en la próxima lección vamos a meternos en profundidad con las etiquetas, con los elementos de texto. Así que nada, si os parece bien, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.